Bueno, entonces, como les decía, desde la clase anterior venimos ya desarrollando nuestro eje temático que es sobre el sonido. Ahora, el sonido puede tener muchos conceptos desde muchas áreas del conocimiento, pero en este caso pues, nos tenemos que enfocar a lo que es el sonido dentro de la física, ¿cierto? Y recordemos que dentro de la física el sonido está asociado al movimiento ondulatorio, ¿cierto? Es una onda. Entonces, desde la física así lo vamos a explicar. Entonces, vamos a ver ese concepto de sonido teniendo en cuenta eh, su, eh, su definición como onda. Entonces, teniendo en cuenta que es una onda, el sonido tiene tres características muy importantes. La primera, que la habíamos mencionado inclusive en la clase anterior cuando vimos el video, el sonido es una onda mecánica, ¿cierto? Es una onda mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que las ondas mecánicas no pueden propagarse, no pueden desplazarse en el vacío, sino que necesitan un medio a través del cual el sonido se pueda propagar. Ese medio, recuerden que puede ser sólido, líquido, gaseoso. Puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser un metal, ¿cierto? Puede ser en cualquiera de los tres estados de la materia se puede desplazar el sonido. ¿Qué es importante? Que ese medio material, ese medio en el cual se va a desplazar el sonido, sea un medio elástico. Si es un medio rígido, extremadamente rígido, pues la energía no se va a poder traspasar de unas moléculas a otras. Entonces no vamos a tener la propagación de la energía de una onda. Por esa razón, el medio tiene que ser elástico. En segundo lugar, el sonido es una onda longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a la dirección de propagación del medio, el sonido se propaga en la misma dirección, ¿cierto? Va en esta misma dirección. Entonces, así va a ser el movimiento que tenga la onda del sonido y se desplaza en ese mismo sentido, en el mismo sentido en el que esté el medio. Y en tercer lugar, el sonido es una onda esférica, ¿sí? El sonido es una onda esférica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una onda tridimensional. Recordemos que de acuerdo al movimiento, el sonido puede ser digo, las ondas, perdón, pueden ser unidimensionales si van en una sola dirección, bidimensionales si van en dos direcciones y tridimensionales si van en tres direcciones, ¿cierto? Unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Entonces, el sonido es una onda tridimensional. Se propaga en tres direcciones, es decir, en todas las direcciones posibles. Los frentes de onda del sonido siempre van a ser esféricos, entonces lo vamos a ver como una serie de esferas, una concéntrica de la otra, ¿cierto? Y eso le va a permitir al sonido tener el efecto de Huygens, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior, donde a partir de un punto de la onda, esta se puede propagar, ¿sí? Y lo que nos da la explicación a la difracción de las ondas. Entonces, en un punto, ¿cierto? En un punto, la onda puede seguirse propagando y que explicábamos también que eso es lo que permite que nosotros podamos escuchar sonidos, aun cuando la puerta de nuestro cuarto esté cerrada, ¿cierto? Podemos distinguir que alguien nos está llamando porque el sonido se va propagando y se encuentra una rendija, un hueco, un espacio por donde entrar, pues esas ondas se van a seguir propagando de manera circular y que aplica exclusivamente para ondas de tipo tridimensional, como lo es el sonido. Entonces, vemos tres clasificaciones para el sonido. Es una onda mecánica porque necesita un medio de propagación. Es una onda longitudinal porque se mueve en la misma dirección del medio y es una onda esférica, tridimensional, porque se mueve en todas las dimensiones, en todas las direcciones. ¿Ok? Entonces, tomamos por favor el apunte de lo que es el sonido desde la física y desde su percepción como onda. Bueno, antes de seguir hablando, obviamente, en términos de los elementos del sonido, de las cualidades, de, bueno, los diferentes fenómenos que presenta el sonido,
debemos saber y entender cómo es que nosotros como seres humanos percibimos el sonido. Bueno, sabemos que es a través de uno de los sentidos. ¿Cuál es el sentido que nos permite percibir los sonidos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el sentido a través del cual nosotros percibimos los sonidos? El oído. Exactamente, el oído, ¿cierto? ¿Y alguien sabe cómo es que nosotros oímos? Porque sabemos y muy seguramente tenemos claro que los sonidos nos llegan a través del oído, como lo acaban de mencionar. Pero cómo es que nosotros llegamos a escuchar realmente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el organismo para hacer eso? Porque Cuéntenme, las ondas llegan y pues y, uno escucha, ¿no? O algo ¿a así. dónde llegan las ondas? A unos huesos que ¿No? el oído lo transforma en información y electricidad que lleva al cerebro y eso el cerebro lo interpreta como sonidos. Perfecto, muy bien, Mariana. Exactamente eso es lo que sucede. Nosotros tenemos en nuestro sistema auditivo una serie de, de partes, digámoslo así, porque no son solamente esos huesos a los que tú te estás refiriendo, sino que también están involucradas otras partes, ¿sí? Entonces, efectivamente, como tú lo dices, eh, llegan allí los sonidos y es cuando nosotros podemos percibirlos y asimismo tienen que ser transformados, ¿cierto? Al interior de nuestro organismo, esos sonidos tienen que ser transformados para que el cerebro los pueda interpretar adecuadamente como sonidos. Entonces, frente a esto, lo primero que vamos a hacer es mirar cómo es que está conformado nuestro sistema auditivo, ¿cierto? ¿Cómo es el oído? Porque tenemos visualmente la oreja, ¿cierto? Que es lo que vemos el oído externo. Pero el oído, digamos que tiene tres niveles. Está el oído externo, pero también existe el oído medio y también existe el oído interno. Para eso, entonces vamos a realizar el siguiente esquema de las partes del oído. Busqué el más sencillo para que fuera más fácil de dibujar y entonces vamos a tener 15 minutos para hacer el esquema del oído. Después lo voy a pedir junto con otra parte, que es lo que vamos a hacer después del esquema del oído. Entonces, vamos a tener 15 minutos. Por favor, tengan su lápiz a la mano para que hagan el dibujo, porque creo que a Esfero, pues de primera no les va a quedar así como muy bien. Entonces ya les pongo la imagen. Aquí tenemos entonces realmente lo que hay al interior de nuestro oído. Fíjense que esta es la parte que nosotros conocemos, el oído externo. Y de pronto una parte del conducto auditivo, ¿cierto? Una parte mínima. Cuando nos hacen un chequeo médico, el médico coloca aquí la luz, de pronto la lupa y alcanzará a observar de pronto hasta aquí, que es el tímpano. Entonces tenemos nuestro oído externo, el conducto auditivo por donde van a pasar esas ondas sonoras y luego vamos a llegar al tímpano. El tímpano que es el lugar donde la vibración de las ondas se va a sentir, ¿cierto? Este vibra. En el momento en que el tímpano vibra, entonces se genera el movimiento de estos tres huesos, que eran los que mencionaba Mariana, estos tres huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. ¿Sí? El martillo, el yunque y el estribo, los huesos más pequeños que tenemos, ¿cierto? Y estos tres huesos se van a empezar a mover, van a vibrar. Y entonces golpean aquí, a la parte tal vez más importante de nuestro sistema auditivo, que es en el oído interno y se llama cóclea. Cuando llega ese golpe, ese movimiento de aquí a la cóclea, este es el que transforma esa energía mecánica que viene aquí en electricidad.
Al interior de la cóclea vamos a encontrar un líquido, vamos a encontrar un fluido con una serie de sustancias químicas que tienen como función convertir esto que llega como señales mecánicas en electricidad. Y esas señales eléctricas llegan finalmente a través de unas células a nuestro sistema, bueno, a nuestro nervio auditivo, ¿cierto? Al nervio auditivo, y este es el que finalmente lleva esa información electromagnética al cerebro para que interprete los sonidos. ¿En cuánto tiempo? En milésimas de segundo. Milésimas de segundo, porque yo, en la medida en que yo les estoy hablando, ustedes me están escuchando en tiempo real. Por lo tanto, es inmediato. Ese proceso es supremamente inmediato. Llega el sonido, tal, de una vez la cóclea, nervio auditivo, escuchamos. Y escuchamos perfectamente. Y no solamente podemos escuchar, sino que además podemos distinguir los sonidos que van llegando. Entonces, ese trabajo también lo hace la cóclea. Dependiendo de la vibración que tengan estos huesecillos, hay una parte que va a estar en la parte baja de la cóclea, que van a ser un tipo de sonidos, y en la parte interna de la cóclea vamos a encontrar que allí es donde llegan otro tipo de sonidos, de tal manera que nosotros podamos distinguir entre uno y otro. Ese es el proceso de la audición, y por ahora entonces vamos a hacer este esquema que es de las partes del oído. Tenemos 15 minutos para realizar ese esquema lo mejor que podamos. No les estoy pidiendo que sea perfecto, pero la idea es que vamos a tratar de que nos quede lo mejor posible, y ya después yo les indico junto con otra parte cuándo lo vamos a subir al Classroom. Por ahora vamos haciendo el esquema del oído. Si hay alguna pregunta la pueden hacer. Entonces voy a cambiar el modo de compartir pantalla para que puedan escuchar el video, y ya le vamos a prestar mucha atención porque la siguiente parte va precisamente a consistir en resumir esa información que nos da el video con respecto a la audición. Permítanme un segundo, ya cambié la pantalla. Una vez inicie el video, por favor, alguien me escribe en el chat si están escuchando. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea.
Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Bueno, chicos, entonces ahí podemos observar en el video la manera como podemos nosotros llegar a percibir los sonidos, cómo es que funciona el proceso de audición, ¿cierto? Cómo es que ese movimiento ondulatorio longitudinal que llega a través de nuestro oído externo, finalmente se transforma en el sonido que nuestro cerebro reconoce, ¿ok? Profe, una pregunta. Entonces, señora, ¿Qué pasa cuando se revienta o se estalla el tímpano? ok, entonces ahí nos estaban hablando de los tres niveles de disfunción auditiva o una posible sordera, ¿cierto? Entonces, en la primera parte, en el tímpano, tendríamos entonces una dificultad auditiva, digamos, entre comillas, leve, que puede llegar a ser solucionada dependiendo de, pues eso sí ya lo determina un otorrino, ¿cierto? Dependiendo si es necesario hacer una cirugía, si es necesario hacer un reemplazo, si es necesario, o sea, depende del daño que tenga el tímpano. Se puede generar una sordera, pero que puede ser reversible. El problema más grave es si el daño se genera en el sonido, en el oído interno, ¿cierto? Ahí ya es muy poco probable que la persona llegue a recuperar la audición. Por eso se habla de que hay tres niveles de problemas auditivos que están según el oído, la parte del oído donde se genere, si en el exterior, si en el medio o en el interno. Pero pues eso ya lo determina un examen realizado por un otorrino. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces nuestra actividad ahora consiste en hacer el resumen de la información que tenemos en este video. Como ya no nos quedan sino 3 minutos, pues no lo vamos a alcanzar a hacer en la clase en este momento. Les voy a enviar el video por el grupo para que entonces lo realicen y en la próxima clase, que es el martes, en el momento de la clase yo habilito el Classroom para que inmediatamente todos subamos al tiempo la actividad, ¿sí? Entonces, en este momento voy a hacer el envío del video, ya ahí lo tienen ustedes, en el grupo de WhatsApp y no es sino simplemente que ustedes realicen el resumen ya y junto con el dibujo lo vamos a subir al Classroom, pero eso lo hacemos en la clase. En la próxima clase el día martes, al inicio de la clase subimos la actividad. Con eso todos subimos la actividad al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos hasta aquí por hoy y nos vemos nuevamente el día
martes en clase de química, o sea, el miércoles es que vamos a hacer esta actividad de física. Entonces, el martes nos vemos nuevamente en clase de química. Que tengan excelente fin de semana. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe, que tengas buen día. Bueno.